Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 25 del tiempo ordinario, el año A, y la lectura Del de Vangelo Mateo, capítulo secondo 20, Matteo. versículos 1 al 16. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Cuando recibimos una oferta de trabajo, antes de firmar el contrato, nos informamos cuidadosamente sobre el tipo de servicio requerido y cómo se va a realizar. Aclaramos todos los detalles y finalmente llegamos a la pregunta crucial: ¿cuánto me pagarán? Es el tema del salario que también exigen los que se ponen al servicio de Dios. Él quiere implantar su reino en el mundo y necesita gente que trabaje para este proyecto y necesita muchos trabajadores. Jesús lo dice en el Evangelio cuando invita a sus discípulos a pedir al Padre del cielo que envíe obreros a su mies. Y el obrero quiere saber cuánto llevará a casa al final de la jornada. Este será el tema del pasaje del Evangelio que escucharemos hoy. ¿Cuánto paga Dios a sus obreros? Quien planteó la pregunta fue Pedro. El caso es que se presentó a Jesús un joven que fue bendecido por la fortuna y creció bien y llevó una vida irreprensible. Y este joven preguntó a Jesús: además de los mandamientos que siempre he guardado, ¿qué debo hacer de bien para obtener la vida eterna? Y Jesús le respondió: si quieres entrar en el reino de Dios, si quieres pertenecer a la nueva humanidad, pon todo lo que tienes a disposición de los pobres, luego ven y sígueme. Y al oír esto, el joven no tuvo ganas de aceptar y prefirió quedarse con todas sus posesiones y se marchó triste. Es en este contexto que Pedro preguntó, también en nombre de los demás discípulos, la pregunta que le apremiaba y dijo a Jesús: nosotros no nos hemos comportado como ese joven que se marchó. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? Menos mal que Pedro hizo esta pregunta porque nos interesa a nosotros también. Y la respuesta de Jesús fue inmediata. Ustedes que hicieron renuncias recibirán 100 veces más en esta vida y como herencia la vida eterna. Jesús les está diciendo: la vida de ustedes en este mundo será 100 veces más hermosa y además Dios les dará su propia vida, la vida del eterno, la vida que no es tocada por la muerte biológica. Este es el salario. Si el patrón es de palabra, sería una tontería no firmar el contrato inmediatamente. Este es el contexto en el que, para aclarar la cuestión del salario, Jesús narra una parábola. Escuchemos. El reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en 1 denario al día y los envió a su viña. La escena con la que comienza la parábola es muy realista. Es la época de la vendimia y los viñadores están muy preocupados porque cuando las uvas están maduras hay que recogerlas y aplastarlas rápidamente. Es importante elegir el día adecuado, pues
se cierne sobre Israel el peligro de la primera lluvia que llega a finales de septiembre. En hebreo, la lluvia de cada estación tiene su propio nombre y la de finales de septiembre, la primera, se llama Yore y es muy temida por los viñadores porque si cae sobre uvas maduras, hace que el vino pierda valor. Y por eso los propietarios de grandes viñedos tienen que organizar el trabajo cuando llega el momento de la vendimia y sobre todo necesitan encontrar trabajadores para enviar a sus campos. Y de hecho, el primer personaje que Jesús pone en la parábola es uno de estos propietarios. Lo ves llegar, preocupado, está en pie desde al menos las 4 de la mañana porque tiene preparadas cestas, escaleras, para que cuando lleguen más tarde los trabajadores se pongan directamente a trabajar. Al amanecer llega a la plaza del pueblo para llevar a los trabajadores del día para su viña. Se percibe su preocupación porque no ha enviado al empleado. Fue personalmente para resolver inmediatamente todos los problemas. Y cuando llega a la plaza, inmediatamente llega a un acuerdo con estos jornaleros que son el segundo personaje que entra en escena en la parábola. ¿Quiénes eran estos jornaleros? Eran personas que no tenían un trabajo fijo y cuando llegaba el tiempo de la cosecha sabían que era una oportunidad que no debían desaprovechar porque podían aprovecharse de la solicitud de los viticultores para pellizcar unos céntimos de más. Imagínense, por ejemplo, que esa mañana el cielo empezaba a nublarse un poco. La prisa de los viticultores crecía y los jornaleros podían pedir un poco más. Este primer grupo se contrata inmediatamente a las 6 de la mañana. Observemos que son gente que quiere trabajar, gente comprometida. No son vagos y perezosos que se levantan tarde de la cama. Seguro que han estado esperando ya a que alguien les recogiera durante el día. Todos tienen prisa, sobre todo el enólogo, quien con unas pocas palabras se pone inmediatamente de acuerdo sobre el precio de lo que hay que dar al final del día. Un denario por 12 horas de trabajo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Observemos bien que se trata de personas de la primera hora. Son personas muy comprometidas, dispuestas, y todos se van contentos con el acuerdo. Contento el jefe y también los trabajadores. Antes de identificar a estos personajes, queremos captar el simbolismo bíblico de la viña, de la vid y del vino, porque incluso en el Nuevo Testamento y también Jesús recurre frecuentemente a estos simbolismos y debemos tenerlos presentes para poder captar el mensaje que el Nuevo Testamento y también el que Jesús quieren comunicarnos. Comencemos con el vino. ¿Cuál es el simbolismo del vino? Observemos su importancia en el Antiguo Testamento. Existen hasta 9 términos, 9 palabras para decir vino, y la palabra más común es yayin. Esta palabra aparece 140 veces en el Antiguo Testamento. Luego están las otras 8 palabras para el vino. Y si la Biblia habla tanto sobre el vino, significa que es importante. El significado simbólico del vino proviene del hecho de que mientras el agua es indispensable para la vida, el vino no lo es. No es necesario, es un plus.
se puede vivir sin vino y precisamente de este hecho se deriva el simbolismo del vino. Indica gratuidad, alegría, lo extra, la fiesta, el amor. De hecho, la fiesta más importante en la época de Jesús en Israel era la fiesta de las tiendas, que duraba una semana y se celebraba después de la vendimia, cuando la gente empezaba a gustar el nuevo vino, y era la fiesta en la que la gente bailaba, danzaba, cantaba. En la Biblia se condena la embriaguez. Por ejemplo, el sabio Siráside recomienda: no te hagas el fuerte con el vino. Y el profeta Oseas dice: pon atención al vino y al mosto porque quitan los sentidos. Se referían, por supuesto, al abuso del vino, pero el vino bebido con moderación es un símbolo de alegría, de fiesta. Constatamos que cuando la gente se reúne, hablan, pero cuando han bebido su vaso de vino, se alegran e incluso los que tal vez no hablaban, al menos se saludan. Este es el significado simbólico del vino. Y el Salmo 104 dice que el vino alegra el corazón del hombre. Y el libro del Eclesiástico, en el capítulo 40, dice que el vino y la música alegran el corazón. Y en el capítulo 31, Siráside dice: ¿qué vida es la del que no tiene vino? Bueno, este es el significado simbólico del vino. Tengámoslo en cuenta. La viña. La viña en hebreo se dice kerem. Intentan ver cuántas veces aparece este término en el Antiguo Testamento. 97 veces. La vid se dice gefen y aparece 55 veces. Por tanto, la viña y la vid son muy importantes. La vid es uno de los símbolos del pueblo de Israel, porque la vid da la uva y las buenas uvas dan el vino, por tanto, la alegría. Israel es la viña del Señor porque Israel da alegría al Señor con sus oraciones, con sus sacrificios, los holocaustos, con la observancia de la Torá. Israel es una viña que da alegría a su Dios. De hecho, en el Ulam, al ingreso del santuario, en el templo de Jerusalén, en la época de Jesús, había una viña trepadora de oro en las paredes. Eran ofrendas votivas que se daban e indicaban las obras santas, incorruptibles, que Israel ofrecía a su Dios. Y pueden apreciar cuán importante era este simbolismo en Israel, ya que lo encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tengámoslo presente y tengamos también presente lo que dice el profeta Isaías en el famoso canto de la viña en el capítulo 5, cuando dice: Israel, no has dado al Señor uvas buenas, sino uvas agrias, incomestibles. Ahora identifiquemos al dueño, y es fácil, es Dios. Es el que está preocupado y busca con premura trabajadores para su viña. Y demos inmediatamente un nombre a esta viña que el Señor quiere que produzca uvas, que produzca vino, que produzca alegría. Esta viña es el reino de Dios, es la nueva humanidad que Dios quiere establecer
en este mundo. Y trabajar en la viña significa, por tanto, comprometerse con este proyecto de Dios, la construcción de un mundo donde cada uno, con su esfuerzo, colabore para que haya alegría para todos. Esto es lo que Dios quiere y nada más que eso, que todos sus hijos e hijas sean felices. Dios quiere esto y solo esto. La viña, por tanto, es este nuevo mundo. Dios busca trabajadores para su viña. Somos nosotros los que hemos cubierto el Evangelio con un velo de tristeza, pero en el Evangelio solo hay alegría. Y entendemos, por tanto, la premura del dueño. Dios quiere este nuevo mundo y quiere que se realice inmediatamente, sin perder tiempo. Identifiquemos entonces quiénes son estos obreros que se ponen a trabajar en la viña del Señor, por tanto, por el reino de Dios desde la primera hora. ¿Quiénes son estas personas? Son los cristianos que desde su infancia entran al servicio del reino de Dios. Son los cristianos comprometidos que entregan sus vidas al proyecto del Evangelio. Son los que crecen en el compromiso constante para construir el reino de Dios. Por tanto, personas muy dedicadas, que trabajan mucho en la comunidad, que pasan muchas tardes del sábado en la parroquia, en la capilla, son los catequistas que preparan las liturgias, los cantos. Estos saben muy bien cuál es la paga que recibirán. Son conscientes de que han acordado con el patrón la paga. Un denario es lo que han acordado. Es esa paga que hemos oído que Jesús promete a Pedro. El céntuplo, una vida de éxito y además el don de la vida del Eterno. Y ahora Jesús introduce en la parábola otras 4 salidas del patrón que va en busca de obreros. Quiere que sean muchos los que se comprometen con su viña. Escuchemos. Volvió a salir a media mañana, vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Y al caer de la tarde salió, encontró otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Le contestaron: nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan también ustedes a mi viña. El patrón salió 4 veces más en busca de obreros y como el amo es Dios, Jesús quiere subrayar lo preocupado que está para que cuanto antes vengan obreros para establecer su reino en el mundo. Tiene prisa. En el Evangelio encontramos a menudo la referencia a la prisa. Por ejemplo, cuando Jesús envía a sus discípulos a proclamar el Evangelio, ya que el Evangelio es el que crea el mundo nuevo, crea el reino de Dios, Jesús dice a sus discípulos que no saluden a nadie en el camino, que no pierdan tiempo. En el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, si lo leen en griego, encuentran 11 veces el adverbio sus, que significa inmediatamente. Jesús entra en la sinagoga inmediatamente, va a casa de Pedro deprisa. No hay tiempo que perder. El reino de Dios debe establecerse inmediatamente en el mundo.
En el capítulo 19 de Lucas, Jesús le dice a Zaqueo, baja inmediatamente, no pierdas tiempo, debes entrar inmediatamente en la fiesta del reino de Dios. Luego hay otros 4 grupos que entran en esta viña. ¿Quiénes son y a quién representan? Son personas ciertamente menos comprometidas. En primer lugar, indican a aquellas personas que aceptan entrar en la construcción del reino de Dios, en la viña del Señor, en diferentes momentos de su vida. Alguien fue introducido quizás por el novio o por la novia cuando joven, comienza a participar en reuniones, en la vida de la comunidad y se compromete. Algún otro cuando ya ha formado la familia. Una persona madura, tal vez sea la esposa que le convence, la esposa que quizás sea catequista, o sea que ella es una de las primeras horas. Algún otro cuando ha entrado en la jubilación y algún otro cuando esté bien avanzado en años y quizá también empiece a tener algunos remordimientos por no haberse comprometido antes. Solo hay una hora. Puede que alguien le diga, ya es tarde para decidirte, pero el patrón no, él acoge a todos. Siempre que hagan algo, él los acepta. Ve y trabaja en mi viña. Es a esta gente a quienes representan estos trabajadores. Y los de la última hora son incluso regañados por el patrón. ¿Qué hacen aquí sin hacer nada todo el día en la plaza? El problema es sobre la paga. Recordemos que con los jornaleros de la primera hora, el patrón acordó una cantidad de dinero y todos se fueron contentos. Y a los otros el patrón les dijo que recibirán lo que sea justo y no se especifica cuánto. Será precisamente sobre esta justicia que al final se discutirá porque nos enfrentaremos a 2 justicias, la del patrón y la nuestra. El patrón también les dijo a los de la última hora, vayan y hagan lo que puedan. Hasta aquí nada extraño, todo se ha desarrollado de manera muy cabal y ahora llega el momento de pagar por el trabajo realizado. Intentemos ahora pagar justamente a estos trabajadores desde la primera hasta la última hora. El patrón está satisfecho porque el trabajo se ha hecho bien, ya se han recogido todas las uvas, ya están aplastadas y las cubas están llenas de mosto, así que el patrón está contento. ¿Qué hace? Empieza con los de la última hora, se merecerían la 10ª parte del dinero, él los mira sonriendo y les dice, miren, la próxima vez vengan un poco antes, pero está bien, han trabajado, así que les daré medio denario y regresen a casa. Y cuando llegan los de la primera hora, el patrón espera que se hayan ido todos y luego a los de la primera hora les dice, siéntense primero y coman algo y prueben el mosto dulce. Y luego los anima a que se alegren un poco antes de volver a casa. Y cuando estén a punto de irse, les da a ellos 2 denarios a cada uno. Esta es la manera correcta de dar la paga. Pero escuchemos ahora cómo Jesús continúa la parábola y qué paga da al patrón que representa a Dios. Escuchemos. Al anochecer, el dueño de la viña dijo a su capataz, reúne a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron su jornal. Cuando llegaron los primeros, esperaban recibir más, pero también ellos recibieron
la misma paga. Al recibirlo, se quejaron contra el hacendado. Estos últimos han trabajado 1 hora y les ha pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Llega el atardecer y todos los trabajadores vuelven de la viña. El patrón es un hombre justo, conoce la disposición del libro del Deuteronomio, donde el Señor dice: no explotarás al asalariado pobre y necesitado. Le darás su salario antes de la puesta del sol, porque debe ver ese salario, debe disfrutarlo, porque está cansado, ha trabajado. Ay de ti si explotas al pobre necesitado. Él clamará a mí y grande será tu pecado. El patrón le dice al capataz que empiece a dar la paga y los hace poner en fila. Y le dice que empiece por el último y les da un denario. Es fácil imaginar la escena. Los de la primera hora ya no pueden tenerse en pie del cansancio, del trabajo de las 12 horas, y cuando ven que el capataz reparte un denario a los que solo han trabajado 1 hora, sus corazones se llenen de alegría. Qué suerte hemos tenido de trabajar para este patrón que primero paga antes de la puesta del sol y luego la paga que da. ¿Quién sabe lo que recibiremos los que hemos trabajado durante 12 horas? Pero cuando el capataz paga a los demás de la primera hora, también les da un denario. Y ellos pensaban que recibirían más. Y en este momento se sienten burlados. Pensábamos que fuera bueno, en cambio este patrón es un provocador. Ahora nos damos cuenta de la razón por la que empezó a pagar desde el último. Y empiezan a decir: entonces nosotros hemos sido tomados por tontos. ¿Por qué nos hemos esforzado? ¿Por qué nos levantamos temprano por la mañana y corrimos a la plaza? Los afortunados han sido los holgazanes. Y efectivamente, al recoger el dinero murmuraban. El verbo griego es egogizon, que no significa murmurar, sino que se opusieron enérgicamente al comportamiento del patrón. Le dijeron: estos últimos han trabajado solo 1 hora y los hiciste iguales a nosotros. Así dice el texto griego: los hiciste iguales a nosotros que hemos soportado la carga del día y el calor. Observemos que los únicos que protestan son los de la primera hora, los buenos, los comprometidos. Y así la lección va dirigida a ellos. ¿Quiénes son hoy los que se enfadan ante esta extraña justicia que es la de Dios, que da a todos la misma paga? No son los que llegan a la última hora, son los cristianos devotos, los que han guardado todos los mandamientos desde la infancia y tal vez han hecho grandes esfuerzos, y los que pueden presumir de haber acumulado muchos méritos haciendo muchas buenas obras. Antiguamente fue inculcada una espiritualidad de los méritos, que recomendaba hacer buenas obras para acumular méritos en el paraíso, que luego disfrutarás en la eternidad. Pero esta espiritualidad es igual a la de los fariseos, la que Jesús vino a desafiar porque parte de una falsa imagen de Dios. El Dios de Jesús de Nazaret, el Padre del cielo, al que estás llamado a asemejarte, es amor gratuito. De hecho, este amor hecho para acumular méritos sigue siendo egoísmo. Haces el bien, pero sigues pensando en ti mismo.
estás fuera de la propuesta de amor hecha por Jesús de Nazaret. Observemos que por eso son precisamente los más fervorosos cristianos a los que les cuesta aceptar la gratuidad de Dios. Tratemos de identificar el error que cometen estas personas, que son buenas y que intentan desesperadamente defender nuestra justicia, que no es la de Dios, que es la de la gratuidad, esa es la de Dios. Vemos el error. Los que piensan de esta manera no han entendido que el Evangelio no es una carga. Dice Jesús en el Evangelio: tomen mi yugo sobre ustedes porque es ligero. Es una mala traducción, en realidad Christos en griego significa que es un yugo que se ajusta muy bien. El amor gratuito se adapta bien a nuestra naturaleza. No estamos hechos para nuestra propia justicia, sino para la justicia de Dios, que es gratuidad. Fuimos programados para ser hijos e hijas de Dios que ama gratuitamente. Si nosotros razonamos con nuestra propia justicia, no somos hijos de Dios. Es una suerte haber encontrado al Evangelio. No es una carga, un trabajo, un conjunto de deberes con los que uno prescindiría con gusto. Es un tesoro. Y los que se han encontrado con Cristo han sido bendecidos. Deberíamos decir: qué maravilla haber conocido al Señor en los albores de mi vida. Qué suerte tuve de haber nacido en una familia que me educó para aceptar la propuesta de hombre hecha por Jesús de Nazaret. He recibido el céntuplo en mi vida gracias a haber participado desde muy joven en la viña del Señor, en la construcción del reino de Dios, del mundo nuevo. Qué suerte tuve de tener una abuela, un abuelo que me habló de Jesús de Nazaret, que me dio este gran regalo. Estoy feliz de haber vivido así, una vida comprometida, por cierto, pero también implicó sacrificios, pero una vida hermosa. Si no hubiera conocido el Evangelio, si no hubiera conocido al patrón de la viña desde mi infancia, yo también me habría quedado en la Plaza holgazaneando toda mi vida sin saber qué hacía en este mundo. En cambio, he recibido el 100 por 1. He construido una vida hermosa. Aquí se invita a estos cristianos a ver la buena fortuna que han tenido, y cuando se encuentran con personas que han conocido al patrón de la viña en su juventud, ven que ya han perdido algunos años de alegría. Y los que han conocido a Cristo en la mitad de su vida, a las 12 horas, y los que han conocido a Cristo en su edad madura o incluso en su vejez, cuando pueden haber pasado su vida buscando la alegría en la plaza sin encontrarla. Cuando vemos a estas personas llegar a cualquier hora, ¿qué dice el cristiano de la primera hora? Qué bonito es que ahora vengas tú. También puedes echarnos una mano, aunque sea una hora, pero aún puedes hacer mucho. Y quizás alguien también diga: qué pena haber llegado tarde. ¿Qué responder a esta gente? No te preocupes, ahora empieza el nuevo día para ti, ahora empieza el nuevo día para todos. Y ahora viene la dura respuesta del patrón, que es Dios, y que quiere que asimilemos su justicia. Él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy siendo injusto.
No habíamos cerrado trato en un denario, entonces toma lo tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti, o no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca. ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Son duras las palabras que Jesús dirige a los trabajadores de la primera hora, a los comprometidos, los que han trabajado toda su vida. Son los cristianos con los que siempre podemos contar los sacerdotes cuando en la parroquia los necesitamos. ¿Y por qué emplea esta fuerte expresión? Toma lo tuyo y vete. Jesús quiere liberar a estos cristianos que son esclavos de la espiritualidad de los méritos, porque estas personas no pueden ser felices, no se dejan involucrar en la gratuidad del amor del Padre del Cielo, no reproducen este amor gratuito de su Padre, se regodean en su egoísmo y por eso después se sienten descontentos en la comunidad de hermanos. Y se nota que cuando haces el bien, sigues siendo un egoísta que piensas en ti mismo. Eres un cristiano mezquino, incapaz de alegrarte, vayas donde vayas y veas algo bueno, algo de bien. Y Jesús dice, tu ojo es malo porque yo soy bueno. Esta es la traducción correcta. Ain Ra. Es una expresión hebrea empleada aquí por Jesús que dice, tienes un ojo que ve mal, no ves y no sabes reconocer la bondad de Dios. La parábola termina con esta autopresentación de Dios. Yo soy bueno, amor gratuito. Y si eres hijo y quieres ser hijo de este Padre, debes regocijarte allí donde veas gente feliz, aunque desgraciadamente se hayan dado cuenta demasiado tarde de que la alegría reside en el amor gratuito. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.